Los fundamentos de la educación son similitud, tiempo, recursos y normas. La similitud, el educador ha de realizar similar en la materia, en la técnica, en los métodos o en el conocimiento y convencimiento al alumno. Tiempo, todo proceso de aprendizaje o explicativo toma su tiempo de absorción. Recursos exponenciales, explicativos, de interés por ambas partes. Sin contenido no se despierta el interés y sin interés no se descubre el contenido. La educación es una unidad dual trinitaria, se establece mediante la dualidad profesor-alumno, centrada en el interés mutuo por descubrir nuevos conocimientos o nuevas habilidades o nuevos sentimientos. Normas de comportamiento, atender, entender y estar atentos, normas de convencimiento, inducir, deducir y discernir de entre el por y el para del qué, y normas de convivencia, de seducir con afecto, persuadir con la razón y motivar con el ejemplo de lo correcto. Educación del comportamiento afectivo, educación de la regulación ordenada, educación del dominio. La conectividad afectiva es por sobre todas las cosas. Sobre esa base se establecen los ajustes en el convencimiento y a esos ajustes en lo afectivo y en lo cognitivo conecta unos con otros. Sin el fundamento afectivo no hay conexión entre personas. Afecto, ordenanzas y control son las tres áreas fundamentales de la educación normada. Afecto vincular intrafamiliar y social, reglas claras, correlatividad afectiva, concordia intelectual, solidaridad, disciplina en los hábitos de conducta, de discernimiento y de conectividad. La especie humana es consciente de su conciencia y ésta lo orienta, pero no lo puede realizar porque el ser humano es responsable, autónomo y libre. Similitud, tiempo, recursos y normas son fundamentales para la educación, así como el conocimiento, información e interés, el respeto, las respuestas y la responsabilidad, atender, entender y estar atento, seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con lo ejemplar, comprensión lectora, interrogar en voz baja y tranquilos, evaluar la razón, no el poseedor del conocimiento. El padre Gatica que explica y no practica puede salvar con su explicación de no te lances, hay un precipicio, sin necesidad de saltar contigo. Todo comportamiento físico o acción se basa en una actividad derivada de una actitud estimulante, una estimulación teórica. Sin la idea teórica no existe imagen física. Normas de comportamiento, atender, entender y estar atentos. Normas de convencimiento, inducir, deducir y discernir. El por qué y el para qué del qué. Normas de convivencia, seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con el ejemplo de lo correcto. La naturaleza dice, el atractivo se deriva de la pureza o de la integridad, de la sinceridad o de la identidad, de la solidaridad o de la dignidad. Integridad, identidad y dignidad son la base de la pureza, la sinceridad y de la solidaridad. Normas de comportamiento, atender, entender y estar atentos. Atender o no atender son aspectos que determinan la autoestima o el déficit atencional, derivado de esa falta de atención y entendimiento, falta de afecto. Entender es fundamental en la comunicación interpersonal. La falta de comprensión, la no comprensión de lectura o el escaso vocabulario trastorna la comunicación y deriva incomprensión de las explicaciones que recibe. Estar atento es ser perceptivo, captar lo necesario. Sensibilizarse es instalar la antena de la perceptibilidad necesaria para resolver problemas, para solucionar errores, para restituir destrozos. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la integridad, identidad y dignidad, de la pureza, de la sinceridad y de la solidaridad.
normas de convencimiento, inducir, deducir y discernir, el porqué y el para qué del qué. Hay que buscar ese porqué y para qué del qué. No creas lo que te dicen sin antes haberlo evaluado. Pregunta el por y el para. Indaga en cómo, dónde y cuándo. Evalúa y compara, determina el más al menos o el más o menos, el idea e imagen, el causa y consecuencia de las cosas, determina si es activo o retributivo. El dominio del control es necesario en el reconocimiento de la verdad. Verdad es la razón que justifica la existencia del observado. ¿Se justifica lo observado con esa razón que me entregan o responde a otro deber que lo justifica necesario? Creer no es saber, opinar no es afirmar, parecer no es ser, dudar no siempre es descartar, dudar es emitir ese conocimiento a la evaluación de un juicio justo y eso es comprender. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la integridad, identidad y dignidad, de la pureza, de la sinceridad y de la solidaridad. Normas de convivencia, seducir con afecto. La amabilidad, la sonrisa, la tranquilidad, el control son atractivos afectuosos. Persuadir con las razones justas. La argumentación clara y concisa, las frases demostrativas sin ejemplos comparativos particulares ni individuales. La comunicación no es un medio de curricularse, es un medio de intercambiar conocimiento. Motivar con el ejemplo de lo correcto. Ser ejemplar es atractivo. La demostración de las habilidades estimula la pretensión por conseguirlo. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la integridad, identidad y dignidad, de la pureza, sinceridad y solidaridad. Recuerda que el afecto vincular es siempre por sobre las diferencias en el conocimiento, convencimiento y es siempre por las diferencias en comportamiento. La conectividad es el mandato natural. El desarrollo de la autoestima se deriva de la aceptación social y de la aceptación particular. Para aceptarte normado, debes reconocerte normado. Y en ese reconocimiento son las normas las que te certifican, no tú. Cuando las normas te reconocen normado, te estableces autónomo, libre y responsable. ¿Cómo certifican las normas? Uno sabe cuándo las cumple y respeta y cuándo no. Recuerda que la conciencia universal o la protoconciencia cósmica y la conciencia noción del prototipo está siempre contigo. Es tu compañera de ruta. La conciencia te acompaña aunque la margines. La conciencia es tu genoma custodio mental. La naturaleza dice que el atractivo se deriva de la integridad, identidad y dignidad, de la pureza, sinceridad y solidaridad. Recuerda que el afecto vincular es siempre por sobre las diferencias en el conocimiento o en el convencimiento y es siempre por sobre las diferencias en comportamiento. La conectividad es el mandato natural. Si eres docente, profesor, maestro, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte, si te interesa descubrir cuál es la identidad íntegra de la dignidad humana, yo quiero invitarte a participar de un curso de 24 clases online particulares donde hablamos de la protoconsciencia, de la conciencia original del individuo, de esa conciencia adquirida o suma de sentimientos, conocimientos y experiencias que almacenamos en nuestra memoria. Hablamos de nuestra emoción, del intelecto, de la voluntad, de cómo desarrollar esas capacidades que tenemos y cómo ejercer el control y dominio de las facultades, de las habilidades, de las virtudes, del celo y los instintos. Son temas muy, muy, muy importantes y te invito a participar en las clases o al menos a tener una pequeña conversación conmigo para explicarte los detalles. Y son clases cortas de 45 minutos, muy entretenidas. En esas clases hay aspectos filosóficos, aspectos científicos, aspectos artísticos, hay aspectos que la historia me ha ofrecido y otros pues que por las estadísticas uno empieza a darse cuenta de qué es lo que es estándar y qué es lo que es el estigma, la diferencia entre el estándar y el estigma
En estas clases son notorias. Uno puede darse cuenta de cuándo estás recibiendo algo que es verídico, que es parte del estándar de la protoconsciencia universal, y cuándo estás hablando de una estigmatización que es el convencimiento propio de un credo particular. Así es que os invito a que forméis parte de estos grupos de estudio y me dejáis vuestro mensaje. Yo os voy a dejar el teléfono para que podamos comunicarnos y cualquier duda la solucionamos por teléfono. Muchas gracias.